Hola, ¿qué hay? Nueva reseña de libro. Hoy traigo uno de esos que nos gustan mucho en este canal. Un tipo de libro con el cual aprendemos derecho mientras nos lo pasamos bien, con historias entretenidas. Me refiero a este libro de aquí, Historias increíbles de un abogado de oficio de José Muelas. Vamos a verlo en detalle. Bueno, pues el título completo del libro es Historias increíbles de un abogado de oficio, 30 años entre delincuentes, jueces y falsos culpables. Y creo que ya es bastante ilustrativo el título de lo que va a pasar en el libro. Los datos técnicos del libro son que tiene 292 páginas, edita Esfera de los Libros y es un libro de noviembre de 2023. Su autor se llama José Muelas, es abogado experto en Derecho Informático y también ex decano del Colegio de Abogados de Cartagena. En los contenidos no hay mucha información porque la verdad es que el libro está compuesto de un prólogo muy sucinto a cargo del autor, 37 capítulos, era una lista muy grande, cada uno de 3 o 4 páginas y un epílogo también muy breve. Vamos a pasar a la parte más interesante. Me ha gustado el libro, es un buen libro. La persona que lo escribe es un contador de historias, una persona que se le da muy bien narrar historias, anécdotas que ha pasado a lo largo de tanto tiempo ejerciendo su desempeño profesional y el texto fluye muy bien, pues como cualquier obra literaria bien escrita, se agradece. También me gusta mucho, en el segundo punto, el equilibrio que existe, que no es aleatorio, entre lo que es contar anécdotas puramente relacionadas con el trabajo. Vino un cliente, tuve que asesorarle y en el juicio pasó lo siguiente. Pues ese tipo de capítulos a veces vienen, hay otros capítulos que vienen intercalados en los que ya el punto de vista es mucho más teórico y se hace una exposición de un tema en concreto. Por ejemplo, una de las primeras anécdotas que cuenta en el libro incluye un reconocimiento en rueda y el capítulo siguiente, también de 3-4 páginas, el autor se detiene a explicar de dónde vienen los reconocimientos en rueda, cómo han ido evolucionando y cómo en la actualidad le parece que es por X motivos, que es una práctica que está un poco desfasada con otras que se podrían implementar como se hacen en otros sitios. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la negociación de conformidad o también cuando se pone a contar la historia de los colegios de abogados en España, cómo aparecieron, cuál era su finalidad y cómo se financian y demás. Así que si quisiéramos, tendríamos la posibilidad de hacer dos lecturas. Una lectura solo de anécdotas y serían historias que le ha pasado al autor con los distintos clientes y distintos casos que ha tenido que llevar. Y una que sería solo teoría, mucho más pequeña esta parte, pero podría hacerse esta lectura. Me gusta también que el lenguaje es directo, no se nota que haya un esfuerzo de contenerse a la hora de expresarse, sino que el punto de vista es bastante crítico y no tiene duda en mencionar las carencias y los problemas de la justicia. Algunas cosas que no me han gustado. Se me hace cansino que a lo largo de todo el libro el autor me esté tratando de usted. Y lo usa bastante a menudo. O sea, utiliza la figura de dirigirse al lector, pero el hacerlo de usted durante tiempo a mí me ha parecido cansino. Sobre todo cuando lo que está queriendo el autor es un poco acercarse, contar cómo está cosas que le están pasando en el trabajo o que le han pasado antes en el trabajo. Es decir, se quiere crear algo, un tono cercano, pero todo el rato te está tratando de usted. A mí me choca un poco y me preferiría que lo hubiera hecho de tú.
Cuando decíamos arriba que no hay pelos en la lengua, dicho de una manera un poco más bruta, se dedica a repartir estopa y todos reciben menos los abogados, ¿sí? Los jueces, los fiscales, los magistrados, los políticos y su manera de evitar financiar la justicia, todos cobran su parte, excepto los abogados. Y luego tampoco me acaba de gustar, pero bueno, es algo que está de moda y creo que tendré que acostumbrarme en la existencia de tantos desdoblamientos, ¿sí? Cuando me atendió el funcionario o la funcionaria, o cuando viene el letrado o la letrada, o el juez o la juez, hacen que el texto sea un poco repetitivo y no aportan la información, pero bueno, es una estrategia que ha adoptado el autor y tampoco es el fin del mundo. Bien, algunas citas del texto para que veamos un poco el estilo y de qué va la cosa. Piensa a menudo el ciudadano que las leyes podrían ser simples y estar redactadas en un lenguaje claro que permitiera a todos entenderlas sin necesidad de abogados, y no negaré que tal pensamiento es en buena parte acertado. Ocurre, sin embargo, que la ciencia jurídica es compleja y no es fácil elaborar leyes para que todos puedan entender y aplicar sin conocimientos jurídicos previos. Bueno, un punto de vista sobre el lenguaje claro y por qué es complejo el derecho. Los jueces dedican años a estudiar las leyes y la jurisprudencia y, sin embargo, que se equivoquen a la hora de aplicar la ley nunca es tan peligroso como que se equivoquen a la hora de apreciar la prueba. Cualquier error en la aplicación de la ley lo corregirá fácilmente un tribunal superior en vía de recurso, pero una apreciación de la prueba no demasiado acertada tiende a ser santificada por los tribunales superiores, aduciendo una serie de sortilegios penales, de entre los cuales la llamada inmediación no es el menos importante. Bueno, pues esto es lo que digo. Unos contenidos casi de carácter teórico que nos permiten ver con qué problemas, por ejemplo, se puede topar un abogado, ¿sí? En aquellos años que empecé a ejercer, hablo ahora de hace 30 años, veo que en la opinión pública muchas cosas no han cambiado, sino que han ido a peor. En especial esa continua demanda social de endurecimiento de penas cuando una conducta delictiva se repite. Es triste tener que decirlo, pero por muy duras que sean las penas, hay conductas que se han producido durante toda la historia de la humanidad y que en la actualidad se siguen produciendo. Aquí cita asesinatos, adulterio y otras cosas. El endurecimiento de las penas rara vez es la solución. La ley o el miedo al castigo tienen muy poco que hacer cuando un impulso lo suficientemente poderoso mueve a las personas. Me pareció interesante y es un punto de vista que ya he escuchado en varios otros medios de boca de otras personas, ¿sí? No por poner unas leyes más duras, la gente va a cometer menos delitos, ¿sí? Porque, lo dicho, cuando hay un sentimiento, ¿cómo lo expresa aquí? Cuando hay un impulso muy poderoso, lo último que uno hace es detenerse a pensar qué dice el Código Penal al respecto y si son 5 años o 10 o 15. No tiene mucha relevancia. Un libro muy interesante, en conclusión, sobre divulgación del derecho que cumple dos fines básicos. Uno, entretener por un lado, dos, informar por el otro. Una mirada al mundo de la justicia desde su interior a cargo de un autor con mucha experiencia en el ámbito y que además posee el don de la palabra escrita, es decir, que está escrito de una forma muy fluida y muy interesante, prácticamente como un literato. Por ello he decidido acordarle una nota de 8,05 puntos sobre 10. Y esto es todo por mi parte, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, que pases bien.